en la caja del camión. Son los que se llaman los forwarders. Bien, de todo esto que estamos viendo en esta etapa de preparación madera, hay una lista de videos en los que pueden ver operando todas las máquinas. Véanlos porque es muy interesante, son muy explicativos, o sea, el ver cómo funcionan ayuda mucho a comprender cómo hacen estas máquinas y lo realmente eficientes que son. Dentro de la playa de madera, entonces lo que vamos a tener es el transporte de la pila al descortezador, el descortezado, el chipeado, la clasificación y el almacenamiento de los chips, que puede realizarse en pila o silo. Ahí vemos la playa de madera, ¿sí? Como tenemos por ejemplo, una pila de madera, y ahí tenemos como una especie de grúa que está transportando, moviendo directamente los troncos a la entrada de un descortezador. Y después de ahí va a ir a la chipera, y una vez que están los chips, vemos una cinta transportadora que está llevando los chips a la pila de chips. Bien, lo que tiene que ver con la medición, almacenamiento y pretratamiento de los troncos. El transporte de los troncos puede realizarse en camiones o en tren. Nosotros sabemos que acá en la Argentina en general todo se mueve por camiones, ¿sí? Pero en otros países utilizan muchísimo los trenes para lo que es movimiento, ya sea de troncos o de chips. Ocasionalmente por flotación. ¿Qué es la flotación? Es el transporte a través de los ríos. La madera se va a medir por peso, volumen o ambos. Las medidas más comunes son el peso y el contenido de humedad a la entrada de la fábrica, ¿sí? La medición se realiza en el vehículo de transporte o mientras se descarga el vehículo, pero en general se realiza en la entrada a la fábrica en una balanza especial donde se pesa el camión. Ahí vemos el transporte de troncos por flotación, que les decía recién que los troncos son directamente, una vez talados, arrojados al río, y la corriente los va llevando aguas abajo hasta la entrada de la fábrica. Las dos primeras imágenes son de Canadá, de otras épocas donde esta operación estaba permitida. En este momento está prohibida, o sea que en Canadá ya no se realiza más el transporte por flotación, y sin embargo la última imagen es de una fábrica de China que se ha inaugurado no hace muchos años, y que el movimiento de troncos se hace por flotación. Bien, la pesada de madera, que dijimos que se realiza a la entrada de la fábrica, se realiza mediante una balanza de camiones. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se pesa el camión cargado y después se le descuenta el peso del camión descargado, ¿no? Entonces con eso se conoce el peso de la carga. Ahora bien, ¿cómo hago para medir el volumen si yo quiero conocer la densidad? Bueno, puedo, por ejemplo, conocer las dimensiones, o sea, siempre se hizo así, conociendo las dimensiones de la caja. Se considera que la caja del camión está toda ocupada por los troncos y por lo tanto se considera que ese volumen es el volumen de los troncos. En general se los afecta por un coeficiente que tiene que ver con los espacios vacíos, porque por supuesto que los troncos son cilíndricos o casi cilíndricos, o sea que tienen bastantes superficies, espacios vacíos entre ellos al acomodarse, ¿no? Entonces por eso se hace la fórmula que tiene que ver con volumen aparente por volumen sólido. El volumen aparente sería el volumen total y el volumen sólido el estrictamente ocupado por el tronco. Actualmente hay unos lectores láser que todas las fábricas nuevas están instalando. Vemos ahí, por ejemplo se llama Logometer, y
es como una especie de entrada, como ven, tiene como un puente en la entrada de la fábrica y ahí pasa el camión y tiene un lector láser que barre toda la carga y entonces automáticamente mide el volumen descontando los huecos. Entonces con ese valor conocen totalmente, exactamente el volumen que tienen los troncos en el camión. Después con el peso se puede calcular la densidad. Hay diferentes formas de medir la densidad y esto es muy importante porque es lo que me va a servir para varias cosas, ¿no? Para conocer el peso de madera que realmente estoy comprando, para saber si la densidad con la que que voy a trabajar es apta para el proceso que voy a aplicar, y para calcular la cantidad exacta de reactivos que necesito para la cocción. Entonces hay varias formas de definir la densidad. Bueno, sabemos que densidad siempre es masa sobre volumen, ¿no? Pero hay diferentes tipos de masa y aparte en este caso también tenemos un volumen especial, ¿sí? Porque no es un volumen sólido 100%, sino que es lo que llamamos un volumen aparente, porque ustedes ya vieron que la sustancia madera en realidad es una sustancia porosa, entonces el volumen que ocupa es un volumen aparente. Yo tendría que descontarle los huecos de los lúmenes, los huecos de la porosidad interna de la pared, etcétera. Por eso hablo de volumen aparente, ¿no? Porque es el volumen externo del material y sin descontar toda la parte interna. Lo que se llama densidad básica de madera, que es una de las medidas muy utilizadas, es el peso mínimo del material, o sea, el peso del material seco en estufa a 105-110 grados centígrados sobre lo que llamamos el volumen verde. ¿Qué es el volumen verde? Es el volumen máximo posible. ¿Y cuál es ese volumen máximo? El que presenta el árbol en el momento de ser apeado. ¿Por qué? Porque las paredes celulares están saturadas de agua y los vasos y lúmenes están llenos de agua. O sea, en el momento que el árbol está vivo, no tiene huecos con aire. Bueno, sí, puede tener en la zona central, si ustedes vieron lo que son las tilosis, sí, puede haber zonas que tengan aire en vez de agua, pero en general, para la madera que se usa para hacer pulpas celulósicas, que estamos en edades de árboles muy chicos, no desarrollan duramen, entonces no tienen ese problema de tilosis. Entonces podemos decir que están todos saturados de agua. Ese volumen va a ser el volumen máximo. Esto es la medida de densidad más utilizada en la industria forestal y se usa para conocer la cantidad de masa seca en una plantación. También existe lo que se llama densidades secas, ¿no? Como la densidad seca al aire,